1947 se formó el sindicato de trabajadoras domésticas, como se decía en esa época. Fue un sindicato primero hecho por hombres. Ellos fueron los que primero hicieron, y que era un sindicato de mozos, de toda esta gente así como que era como la servidumbre. Y después, con los años, las mujeres tomamos el poder. ANECAP se suponía que tenía que tener 3 pilares, que eran formación cristiana, servicio y educación, y con ese fin se formó el Instituto Luisa Cardán, que era un instituto que le prestaba servicio al Estado, donde tenía educación básica y media, y tenía también cursos como de peluquería, cocina, cuidado de enfermos y modas. Es que primero estaba la casa hogar, la casa de la empleada que le llamaban, ¿ya? Donde llegaban todas las trabajadoras de casa particular. Después de ahí se formó la ANECAP, y de ahí formaron este instituto de trabajadoras de casa particular. Yo cuando estudié ya éramos poquititas, porque ya estaba como en los últimos años ya. Pero los primeros dicen que tenía como 600 alumnas. Funcionaba los días martes, jueves y domingo, que eran los días que las compañeras salían y tenía libre las tardes. Estamos hablando de cuando la compañera solamente tenía mediodía domingo y mediodía en la semana. ¿Y los peinados? La cooperativa de ahorro se formó entre ANECAP, Sintracap. En otras épocas la trabajadora de casa particular no era un sujeto a crédito, no era confiable. Y yo tengo entendido que esa fue la razón fundamental para crear esta cooperativa, para ayudarse solidariamente la una con la otra. Ahora uno puede pedir un préstamo incluso en una casa comercial o en una tienda. Entonces nació la cooperativa de ahorro, que fue creada por trabajadoras de casa particular y para las trabajadoras de casa particular, y todavía existe, que es la única cooperativa de mujeres en Chile, de puras mujeres. Fruto del trabajo de la compañera queridísima, Elba Bravo. Ella formó muchas trabajadoras después, dirigentes de las diferentes organizaciones. Ella las fue formando para que armaran propios grupos de vivienda. Se formaron algunos en Sintracap y otros en ANECAP. Abrían una libreta de ahorro para la vivienda, y eran las personas que se nombraban las encargadas de ir al banco al día siguiente a dejar las plata, porque ya que las compañeras los días lunes no podían ir al banco. Yo conozco 3. Uno que está en la Florida, que fue para las trabajadoras, especialmente para las trabajadoras de casa particular. Uno que hay allá en el bosque, 2 en el bosque. En Las Condes hay uno. Villas chicas, de casas buenas, con espacios. Hay otra en Cerro Navia, y la primera está en Las Condes, una villa que se llama Santa Cita, que de hecho lleva el nombre de Santa Cita, que fue una monja, que ella era trabajadora de casa particular. Esa fue la primera vez que se hizo la primera federación de trabajadoras, confederación, porque eran 19 sindicatos a nivel nacional. Y se hizo en el edificio Diego Portales, porque ese edificio, después que se hizo en la UNTAS 3, para lo que fue creado, fue entregado a los trabajadores. Había uno que estaba también para nosotros como federación, confederación de trabajadores de casa particular, tenía asignado un piso también donde iba a funcionar. Es muy buena esa cooperativa, porque mucha gente, y no tan solo, llegaron pequeños empresarios también a hacerse socios, y las chiquillas y qué sé yo, y eso era más para trabajadores, pero después se abrió para todo. Bueno, según relatos de Aida Moreno, que fue una de las cofundadoras de la Colatrao, porque ellas se vieron en la necesidad, o viendo ahí en terreno, de que Latinoamérica toda, las trabajadoras de casa particular estaban en condiciones casi indignas en cuanto a derechos y en los lugares donde prestaban servicios, pésimos. Y entonces ellas se concertaron para crear esta red latinoamericana para ir en apoyo a la lucha reivindicativa de todas las trabajadoras de América Latina y el Caribe. Yo llegué al sindicato porque escuché en una radio, creo que la Portales, donde le estaban haciendo una entrevista a Aida Moreno. Escuché la entrevista, me pareció importantísima,
y me fui a inscribir. No pregunté para qué me servía, nada, me inscribí al tiro. O sea, y empecé a participar de forma muy activa. A mí me gustaba mucho en esos años ir al sindicato porque la gente era muy gentil, que hacía las mismas cosas que yo y que tenía los mismos problemas que yo. Llegué acá por una amiga que le dije que me quería venir acá y llegué a Estación Central, pero pues no me podían recibir donde ellas vivían porque apenas era el cuarto para 2 personas. Y por medio de la otra amiga conocía también una persona aquí del sindicato, mi presidenta aquí de Sintracad, me recibió y hasta ahora estoy aquí, fui muy acogida. El apoyo, que a veces no tenía dónde quedarme, me he venido a quedar acá. Sí, alguna duda, ahí les he preguntado, me han apoyado. Y en eso es muy bueno, que sepan los empleadores que uno sí está sindicalizada y puede negociar el trabajo. La salud, todo, tu descanso, tu feriado, todo. Para mí, la sede del sindicato es la trinchera, en donde nosotras nos reunimos a planificar, a buscar puntos de consenso para enfrentarnos a lo que la sociedad completa, el Estado, nos debe como trabajadoras. Eso es para mí el sindicato, una trinchera. A mí me gustó porque me trataron súper bien y me acogieron mucho. La Ida Moreno en ese tiempo era presidenta ella. Y ella me acogió súper bien y yo dije, bueno, aquí voy a tener que quedar. Así que fue bien agradable, a mí me gustó. Cuando nosotros compramos esa casa, que a mí me tocó tener una participación muy activa en la compra de esa casa, y yo dije la siguiente frase: cuando una trabajadora de casa particular queda cesante, no solamente queda sin trabajo, sin casa y sin comida, porque queda en la calle. Y esa frase la sigo manteniendo. Nosotros cuando llegamos acá, como dirigente, abrimos porque en el segundo piso había sala de costura y sala de peluquería. Vimos que eso ya no era necesario, así que sacamos todo lo que era mueble de peluquería y de costura y pusimos camas, los cambiamos por camas y entonces ahí tenemos 13 camas, de donde recibimos a nuestras compañeras trabajadoras de casa particular los fines de semana o a la semana cuando están sin trabajo se vienen para acá. Para mí fue importante y yo creo que para las trabajadoras que vienen ahora también es importante, porque uno tiene un lugar donde la orientan para llegar y es agradable. Se comparte mucho con compañeras. Se hace agradable. La tarde se hacía muy corta, porque era muy agradable llegar ahí. Sí, porque es una casa de acogida para todas las chiquillas que no tienen dónde estar. Si salen el día domingo, las que están trabajando puertas adentro salen el día domingo, ¿y dónde? Se venían a sentar a la estación central, ahí a sentarse a las plazas, tienen su acogida, ellas llegan a tomar desayuno en la mañana y de ahí salen a vitrinear, después llegan a almorzar, después vuelven a salir por ahí y de ahí cuando se llama en la noche se van, toman once y ahí se quedan. Las chiquillas conversando entre ellas, así, cambiando el mundo, y de ahí se van, cuando ya es hora, se van a sus casas, a sus trabajos. Así que ha sido una casa de acogida muy buena. Y yo cuando estuve acogí hasta las extranjeras, las peruanas que nadie quería y qué sé yo las acogí. Yo llegué como en el 80, porque yo tengo una amiga y ella corresponde a ella al sindicato. Y me invitaba hasta que llegué al sindicato. Ha sido buena, pero yo no voy mucho porque yo tengo mi departamento, entonces es como que tengo donde estar.
La mayoría que van es porque no son de Santiago, entonces van a pasar el día, van a dormir allá, porque ahora como se trabaja de lunes a viernes, entonces vienen la noche y sábado en la noche duermen allá. Yo trabajaba en Temuco. Vi un aviso en el diario, porque en ese tiempo, te estoy hablando de 8 años atrás, ganábamos el mínimo de promotora, que era como 100 y tanto en ese tiempo. Y vi el aviso en el diario de que acá en Santiago las trabajadoras ganaban 2.50, haciendo aseo, cuidando niños. Y me llamó la atención porque era más de lo que yo ganaba allá. Y tomé la decisión. Contacté a un número de teléfono del diario, me hicieron una entrevista en el mall de Temuco, me acuerdo, y quedé seleccionada. Me tomaron una foto, me llamaron del trabajo, que esto quedaba en Vitacura, y quedé seleccionada y me compraron el pasaje y me vine. En noviembre del 2010. Debo haber tenido como 25. Entonces nosotros los 29 de noviembre fueron siempre los días de salir a la calle, de hacer ir a entregar volantes, a buscar trabajadoras, ir a las radios. Éramos muy amigas de las radios, íbamos a muchas radios a poner avisos y usamos la fecha como para eso, para reivindicar el gremio de las trabajadoras. El sindicato es un ente muy importante para la defensa de los derechos de las trabajadoras de casa particular. Y la organización en total, porque si bien es cierto, el sindicato es reivindicativo, ANICAP está bajo el alero de la iglesia, pero en compañía hacemos una buena dupla y también con otro sindicato más que hoy día de migrantes, que es el sindicato SINDUCAP. Entonces, con 3 sindicatos hicimos una coordinadora y con ahí luchamos por los derechos de las trabajadoras de casa particular. Y logramos tener nuestra ley, que era lo más importante. Cuando luchamos el fuero maternal, nos unimos, todos, la Quillay, las Caminando Juntas, el Sintracap, habían 2 Sintracap, uno que era Ñuñoa y estaba la cooperativa, habían 5 organizaciones, las 5 grandes, y nos unimos todas y luchamos el fuero maternal. Y de ahí empezamos a trabajar con la coordinadora. Y cada vez que hubo una ley para trabajarla, se activaba la coordinadora. Cuando yo entré aquí al sindicato de región metropolitana, Sintracap, yo decía, ¿cómo no va en el sindicato? Empezamos a buscar de uno por uno los sindicatos de regiones. Así que encontramos los sindicatos de regiones y formamos la federación para poder trabajar en conjunto con las organizaciones, porque sabemos que en las regiones las trabajadoras están más precarias que nosotros aquí en Santiago. Costó mucho reunir a las chiquillas porque es nuevita la federación y las de regiones la mayoría le costaban porque como requisito tendrían que tener contrato y la mayoría no tienen contrato en regiones. Bajo sueldo, no contrato, maltrato psicológico, y entonces ahí la idea nuestra era de que fortalecer a los sindicatos para que pudieran fortalecer también a nuestras compañeras y se puedan también tener derechos como cualquier otro trabajador. En la misma directiva. Las chiquillas estaban con contratos y todo. Tuvieron que arreglar todo eso para poder venir a Santiago y hacer la federación. Del 2011 que nosotros estábamos peleando, para adelante. Además que estábamos luchando por un convenio 189, que era también de años de la Confederación Latinoamericana, que vienen luchando este convenio 189 de la OIT. Pero luchamos por la igual jornada laboral, contrato y todo.
y hacer la jornada laboral de las compañeras puerta adentro y puerta afuera, que era la puerta adentro era más difícil que las puertas afuera, porque las puertas afuera pueden trabajar 45 horas semanales, pero las puertas adentro no. Empezamos a ver cómo se podía hacer eso, y una de las compañeras dijo, podemos trabajar 5x2, o sea, trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo libre. Y así es que así se fue trabajando y logramos tener la jornada laboral y la ley que luchamos por 5 años. Una ley de la 20.786. Uno ya ve que ya uno tiene el mismo sueldo como todo trabajador, el mínimo, entonces son muchas cosas que nos da la fuerza de seguir adelante y darle valor a este trabajo. Si este trabajo no es malo, si es que depende de la parada que tenga una persona. Se ha ido legislando de a poco, en realidad se han ido ganando punto a punto, como se dice, que primero se legisló por los días feriados, que después se legisló por las jornadas laborales, que después se legisló por los sueldos mínimos, porque nosotros por año se hicieron las cotizaciones por el sueldo menor que el sueldo mínimo, era el 75% del sueldo del resto de los trabajadores. O sea, nuestras imposiciones eran paupérrimas. Y muchas compañeras que fueron sacadas del Seguro Social y pasaron al sistema nuevo que es la AFP. Entonces menos platita le quedó. Cuando yo entro a trabajar, les digo a la gente de que yo trabajo, tengo mi horario para trabajar, para hacer las cosas y tener el horario para descansar también. Entonces, nunca, siempre me he hecho yo como valer mis derechos, porque eso lo aprendí yo de muy niña, de que no se tratara de que abusen de uno. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo como sindicato, como organizaciones de trabajadores de casa particular para lograr tener mejoras para nuestras compañeras trabajadoras. Aquí el sindicato ha sido un gran apoyo para todas. Y la mayoría de las chiquillas aquí que llegan son del sur y todas han sacado, gracias a este trabajo, han sacado adelante a su gente. Claro que hay muchas que todavía les falta mucho, así como valorizarse ellas, darse su lugar, su autoestima tienen que subirla. Y nosotras hemos puesto 3 puntos a discutir, por ahora, que sería la deuda histórica, que nos debe el Estado de Chile, porque él es el encargado de proteger y asegurarse que los trabajadores tengan un salario justo y digno, cosa que no hicieron con nosotras. La otra demanda es la fiscalización real, que tampoco se puede, el Estado no se ha hecho cargo de eso, habiendo firmado el convenio 189. No lo ha cumplido, no lo está cumpliendo. Y la otra demanda es pasar del 4.11 por concepto de indemnización a un 10%. Esos son los desafíos que nos esperan. Y a futuro, muchos más desafíos para por fin estar a la par de los demás trabajadores. Yo le agradezco enormemente el haberme dado la oportunidad de poder plantear todo esto que para mí es súper importante, todo lo que está relacionado con la historia de mi organización, porque pienso que sin pasado no hay futuro y no hay presente.